Hola, ¿qué tal? Soy Jocelyn Rejas y el día de hoy yo quería hablar sobre algunos elementos que podemos tener en cuenta para saber si un país pasó o no pasó por un golpe de Estado. En primer lugar, tenemos que saber que por Estado se entiende aquella entidad o aquel sujeto dentro del derecho internacional que tiene territorio, población, esa población vive en el territorio, por cierto, y también tiene un gobierno independiente que es reconocido por la población que vive en ese territorio. Es importante de que esos tres elementos coincidan para poder garantizar que estamos frente a un Estado. Por otro lado, también es importante señalar que con respecto a lo que se entiende por gobierno, es lo que nosotros reconocemos como Estado. Por ejemplo, cuando una persona dice que trabaja para el Estado, se entiende que trabaja para el gobierno o por alguna de sus instituciones. Por otro lado, es necesario recalcar que el gobierno se divide en poderes, principalmente en tres: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Ahora, aparte de estos tres grandes poderes que entre ellos se fiscalizan y se supervisan, hay otras instituciones o poderes independientes. Le podemos decir organismos independientes. En el Perú tenemos el Tribunal Constitucional, tenemos el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, tenemos la RENIEC, la ONG, la OMPE, etc. Son otras instituciones que también pertenecen al Estado, que pertenecen al gobierno, pero están hechas para fiscalizarlos. Por lo tanto, el Estado lo integran un montón de instituciones, un montón de diferentes poderes que están hechos para que todo este aparato pueda funcionar. En segundo lugar, hay que recalcar que los estados no siempre son estados democráticos, no siempre son estados elegidos bajo elecciones, pero en su mayoría tienen una constitución o tienen normas o cartas fundamentales que establecen cómo se organizan estas instituciones que conforman el Estado. Entonces, ¿qué es un golpe de Estado? El golpe de Estado es el cambio abrupto de todas estas instituciones que estaban establecidas en una constitución o en una carta magna de un Estado. Usualmente son dadas por la fuerza, o sea, ya existe un gobernante, ya existe un presidente, ya existe un mandatario que ha sido elegido democráticamente o por los procesos de su país, pero viene otra persona, usualmente aliado con las Fuerzas Armadas o con un grupo de las Fuerzas Armadas que por la fuerza y la violencia toma el poder. Cambia abruptamente todas las instituciones que tenía. Eso quiere decir que no solo puede tomar el control de uno de los poderes, como el poder legislativo, ejecutivo, judicial, sino de todo. También los organismos independientes de los poderes independientes. Asume el control de todo. Otra característica de los golpes de Estado es que, en primer lugar, no es como que es un derecho o no es que está contemplado en la Constitución. No vas a decir como en el artículo 145 de la Constitución peruana establece de que el procedimiento correcto para un golpe de Estado es el siguiente. No. Un golpe de Estado es ir en contra de la Constitución, es ir en contra de la Carta Magna. Entonces, usualmente cuando se da un golpe de Estado, lo que hace la persona que acaba de tomar el control de todas las instituciones del Estado es cancelar esta Constitución y crear una nueva. Usualmente, esta nueva Constitución se acomoda a los intereses o a las leyes o a las cosas que él quiere para su Estado. Así que es como una Constitución muy particular que se acomoda a los intereses políticos del nuevo gobernador, que para muchos es un nuevo dictador. Ahora, yo no debería estar explicando esto porque, durante el siglo XX el Perú ha pasado por 5 golpes de Estado, así que debería ser como que parte de nuestra cultura general y de nuestro conocimiento como peruanos conocerlos, pero bueno, últimamente el tema se puso en debate. Durante la semana pasada tuvimos un evento muy particular. Disolver constitucionalmente el Congreso. Y muchas personas han salido a decir de que eso es un golpe de Estado. El punto es de que la disolución del Congreso únicamente de ese poder, de todos los demás poderes y organismos que están en el Estado, significa o simboliza o es equiparable con un golpe de Estado. Yo creo que el problema es que relacionamos mucho lo que ha pasado ahora con el último golpe de Estado que nosotros vivimos en el año 1992. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Ajá, pero él no solo disolvió el Congreso, él disolvió el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, tomó incluso el control de muchos medios de comunicación, televisoras, periódicos, etc. Él tomó el control de todo el Estado, no solamente del Congreso. Eso es una de las características por la cual Alberto Fujimori sí hizo un golpe de Estado y lo que nosotros experimentamos hace una semana no fue un golpe de Estado. Por otro lado, cuando Alberto Fujimori cerró el Congreso, literalmente votó a todos los congresistas. Y literalmente, o sea, fue como que ustedes ya no son más, muchas gracias, váyanse a su casa. En cambio, en esta disolución del Congreso ha permanecido la comisión permanente, cabe resaltar, porque la Constitución establece que apenas se disuelve el Congreso, la comisión permanente inicia sus funciones hasta que haya nuevas elecciones. Entonces, podemos notar la diferencia. En el golpe de Estado de Alberto Fujimori se echó a patadas a todos los congresistas. En esta disolución del Congreso se permanece con 30 de ellos. Por otro lado, otras personas afirman de que sí se utilizó la fuerza para esta disolución del Congreso
porque hay una foto de Martín Vizcarra junto con muchos representantes de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, al igual que la tuvo Alberto Fujimori cuando disolvió el Congreso. Pero ya les dije, él no solo disolvió el Congreso, él disolvió todo. El punto es de que el presidente, según nuestra actual constitución, es él también jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, les pregunto a ustedes, si de pronto el presidente, quien interpretó la Constitución de cierta manera, decide disolver el Congreso y las Fuerzas Armadas no lo apoyan, ¿realmente serían traidores? ¿Estarían apoyando un golpe de Estado? Sí, el presidente es el jefe de las Fuerzas Armadas. Más bien, ellos, las Fuerzas Armadas, se hubieran ido con los congresistas que por más de que ya se había disuelto el Congreso, seguían afirmando de que no se había disuelto. Yo creo que eso sí sería una traición. Finalmente, solo quería decirles de que cuando Fujimori disolvió el Congreso, no solo disolvió el Congreso, también disolvió la Constitución de ese tiempo, que era la Constitución de 1979. Nuestro actual presidente Martín Vizcarra no ha disuelto la Constitución de 1993. Es más, la ha hecho cumplir. Y en base a dicha constitución es que logró disolver el Congreso. Entonces ha hecho esta disolución por vías constitucionales, lo cual es completamente antagónico con un golpe de Estado. Porque como mencioné, el golpe de Estado irrumpe. El golpe de Estado no toma en cuenta la Constitución. Un golpe de Estado destruye una Constitución. Finalmente quería compartir con ustedes una reflexión que estuve haciendo durante esta semana. Hay muchas personas que están a favor y en contra de la disolución del Congreso. Algunos dicen de que no es constitucional, como se afirmó que se había rechazado la confianza 2 veces, y cada quien tiene un montón de interpretaciones de la Constitución. Es complicado. Pero me puse a pensar en ¿para quién fue escrita la Constitución de 1993? Y la verdad no fue escrita para los peruanos del 2019. Fue escrita en un contexto muy particular porque estábamos bajo una dictadura. Por ejemplo, si habría una laguna o algo que no se entendía en la Constitución, finalmente era el presidente, que en este caso era Alberto Fujimori, quien iba a tomar la interpretación de esa parte e iba a aplicar la ley de acuerdo como él lo entendía o de acuerdo a sus intereses, porque él tenía el control de todas las instituciones del Estado, inclusive las del Tribunal Constitucional. Entonces, si nosotros pensamos en esa misma lógica, pues no deberíamos molestarnos que ahora el presidente interprete la Constitución de esa manera y disuelva el Congreso, porque la Constitución de 1993 fue redactada para eso, para que el presidente decida. Es una, pues, como reflexión personal. Yo creo que igual, si nosotros queremos cuestionar o criticar qué es lo que ha pasado en nuestro país, tenemos que estar pendientes no solo de las noticias, sino también de nuestros derechos como ciudadanos. Y darle una leidita a la Constitución de vez en cuando no nos va a hacer mal. Y también vamos a poder estar como mucho más prestos para poder cuestionar las actuaciones de nuestros funcionarios públicos. Desde mi punto de vista, creo que es un alivio que se haya disuelto el Congreso. Yo creo que aplaudo la interpretación del presidente Martín Vizcarra. Y pues creo que a este pensamiento nos unimos un montón de personas que también pues reflexionamos sobre el derecho. Espero que les haya gustado este video y voy a estar subiendo otro la próxima semana. Gracias por verme. Chao.